Ok, bueno. Entonces, bueno, lo que les decía era que podemos representar una función usando una serie de potencias, ¿verdad? Y que tenga esta forma. Entonces, vamos a ver que estas series van a converger en tres puntos, digamos, importantes, ¿no? Este es un radio de convergencia, o sea, la serie converge dentro del círculo y diverge fuera de ese círculo. Entonces, vamos a tener tres casos. Uno es que R sea cero. Si R es cero, entonces vamos a decir que Z solo va a converger en el punto Z sub cero, o la serie solo va a converger ahí. La otra es que pueda converger en un círculo de radio finito, y la otra es que el radio R sea infinito. Y en este caso, entonces vamos a decir que la serie converge en todo el plano complejo. Como es el caso de algunas funciones, como la función exponencial o la función seno y coseno en complejos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque esto es importante escribirlo. Lo voy a escribir por acá. Número uno, vamos a tener los tres casos. Vamos a decir así. R igual a 0, ¿verdad? Converge ahí. En todo caso, dice, converge solo en Z igual a Z sub 0. Solo en un punto. Número 2. Vamos a decir que si esto, si R es finito, es un número positivo distinto, positivo vamos a ponerlo. Entonces, la serie converge en todos los puntos interiores al círculo. Y número 3, si R es infinito, la serie converge en todo el plano complejo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver ahora, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a analizar dónde convergen. Posteriormente, pues vamos a representar algunas funciones y vamos a calcular sus series de potencias, ¿verdad? Sus series de Taylor específicamente. Entonces veamos lo siguiente. Ok, veamos en este ejemplo el radio de convergencia para esta serie, ¿verdad? El círculo de convergencia, mejor dicho, para esta serie de potencias. Entonces, vamos a decir así, solución. Usando el criterio de la razón, o usando la prueba de la razón, bueno, lo que vamos a tener es que A sub n, ¿verdad? Claramente es z elevado a la n más 1 sobre n. ¿Ok? Entonces, veamos que vamos a calcular el límite, ¿de acuerdo? El límite cuando n tiende al infinito. Recordemos esto, de el módulo de A sub n más 1 entre A sub n. Es decir, el límite cuando n tiende al infinito de z a la, bueno, si esto es A sub n, entonces A sub n más 1 sería A sub n más 2 aquí, ¿verdad, chicos? Y aquí sería claramente n más 1. Abajo sería z elevado a la n más 1 dividido entre n. Y por lo tanto, por el emparedado, esto lo puedo calcular así, el límite, cuando n tiende al infinito,
de, bueno, vamos a escribir acá. Sería n arriba, z a la n por z al cuadrado, entre, abajo sería n más 1 por z a la n por z a la 1, ¿de acuerdo? Pero, bueno, me voy a ir por acá arriba, ¿verdad? Por espacio. Pero esto es igual al límite, cuando n tiende al infinito. Claramente n y n más 1 son positivos, así que yo voy a sacar, además son números reales. Entonces el módulo se convierte en el valor absoluto y voy a tener el valor absoluto de un número positivo. Entre el valor absoluto de un número positivo, eso va a ser n más 1, ¿cierto? N sobre n más 1. Pero lo que va a quedar aquí adentro, pues claramente este se va a cancelar con este y voy a tener z al cuadrado entre z y eso es módulo de z. Si calculamos el límite, vamos a ver que este límite tiende a 1, ¿cierto? Entonces, nos queda que el módulo, que todo esto es el módulo de z. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ah, miren qué interesante. Esta serie solamente va a converger. Recordemos algo que vimos hace unos días. Esto que está aquí es una serie geométrica. Si se fijan, es una serie geométrica. ¿Y cuándo converge una serie geométrica? Una serie geométrica converge si y solo si el valor o el módulo de z es menor que 1. Entonces, esto es lo interesante, que el círculo de convergencia es el siguiente. Es un punto, bueno, lo puedo escribir así, miren, como z menos 0 menor que 1. Ok, entonces, la serie solamente va a converger en este círculo. Es decir, está centrada en el origen, ¿cierto? Y R es 1. O sea que esta serie solamente va a converger en el interior de esta bola. ¿De acuerdo? En el interior de esta bola unitaria. ¿Ok? Entonces vamos a decir así. Que la serie va a converger nada más en el interior de esta bola. ¿Qué pasaría si z es igual a 1? Bueno, no tendríamos una convergencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si z fuera igual a 1, o si este radio, si este valor absoluto fuera igual a 1, entonces tendríamos aquí un problema. ¿Lo ven? Porque tendríamos una suma infinita de unos, hasta el infinito. Y eso no va a converger. En cambio, si el valor absoluto de z es menor que 1, entonces esto significa que los números complejos z que tengamos, cuyo módulo sea menor que 1, al elevarse a una potencia van a ser siendo más pequeños, van a ser pequeños cada vez más, y por lo tanto, pues vamos a tener una serie que converge. Entonces, fuera del círculo, ¿verdad? Fuera de este círculo, la serie pues converge, diverge. ¿De acuerdo? Lo estoy poniendo aquí en otro color mostaza porque en esta área va a diverger y dentro de esta área va a converger. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Entonces tenemos esta serie de potencias donde podemos identificar claramente A sub K. Bueno, vamos a usar el criterio, la prueba de la razón. ¿De acuerdo? La prueba de la razón viene dada por nuestro A sub n, ¿verdad? Vamos a calcular entonces el límite cuando n tiende al infinito del módulo de A sub n, o en este caso el valor absoluto, ¿verdad? Del valor absoluto de A sub n más 1 entre el valor absoluto de A sub n.
¿Ok? Entonces vamos a calcular esto. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, lo vamos a hacer a continuación. Voy a borrar aquí arriba. Vamos a ver que podemos usar cualquiera de estos criterios, ¿verdad? Para poder calcular el radio de convergencia de la serie. Es decir, dónde está centrado, ya lo sabemos. En z sub 0, aquí está, ven, 1 más i. Ahora nos falta ver cuál es el radio de convergencia. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí arriba, tenemos el límite del valor absoluto el límite cuando n tiende al infinito de nuestro cociente. Y bueno, nuestro cociente claramente es menos 1 elevado a la k más 2 sobre k más, perdón, sí, sobre k más 1 factorial sobre menos 1 elevado a la k más 1 entre k factorial. Entonces, esto es igual al límite cuando n tiende al infinito. Ahora vamos a reacomodar todos estos términos. Pues este k factorial pasa arriba. Lo vamos a multiplicar por menos 1 elevado a la k por menos 1 elevado a la 2 por, bueno, nosotros sabemos eso por las leyes de las potencias, ¿no? Y acá abajo vamos a tener k más 1 factorial, o perdón, bueno, aquí ya metí n y k. Bueno, no importa. Vamos a ponerle k acá. Entonces vamos a tener k más 1 factorial. Y acá pues vamos a tener menos 1 elevado a la k por menos 1 elevado a la 1. Módulo o valor absoluto en este caso, ¿no? Entonces veamos que podemos cancelar. Upa. Bueno, aquí teníamos entonces menos 1 elevado a la k, ¿verdad? Entonces veamos que esto, con esto se puede cancelar. Y aquí hay que tener cuidado por estos factoriales, ¿no? Arriba tengo k factorial y abajo tengo k más 1 factorial. K factorial, recuerden, es 1 por 2 por etcétera por k. Y abajo pues vamos a tener 1 por 2 por etcétera por k más 1. Claramente podemos eliminar este término con todos estos que están aquí abajo. Así que esto es igual a 1 sobre k más 1. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, lo que tenemos aquí, bueno, y con este de abajo, eso es menos 1 elevado a la 1. El valor absoluto, eso es 1. Así que vamos a calcular el límite cuando k tiende al infinito de 1 sobre k más 1. Valor absoluto. Pero como k es positivo, entonces yo puedo quitar esas barras. El límite cuando k tiende al infinito de 1 sobre k más 1. Y claro, esto tiende ¿a qué tiende, chicos? 0. A 0. Es decir, esto es L. Y si esto es L, entonces el radio de convergencia es infinito. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que esta serie converge en todo el plano complejo. Vamos a decir entonces que la serie converge en todo el plano complejo. ¿No es cierto, chicos? Entonces, bueno, tenemos estos teoremas y estos teoremas, al aplicarlo a la diferenciación de término a término, vamos a ver que si yo derivo una serie de potencias, pues lo que voy a hacer es derivar cada uno de estos términos, término a término. Por ejemplo, la derivada con respecto a z de a sub 0 es 0, no lo voy a escribir, pero la derivada
de este término, pues solamente voy a derivar z. ¿De acuerdo? Esta constante a sub 1 simplemente la voy a copiar, ¿verdad? Yo sé, nosotros sabemos que esto es a sub z, fíjense bien, esto es a sub 1 por z menos a sub 1 por z sub 0. Pero a sub 1 por z sub 0 es una constante, así que la derivada de esa constante es 0. Así que lo único que nos va a quedar aquí es a sub 1, porque voy a tener a sub 1 por z, pero la derivada de eso es nada más a sub 1. Más. Bueno, aquí sí puedo aplicar la regla de la cadena. Este 2 va a multiplicar. Nos va a quedar 2 por a sub 2 por z menos z sub 0 elevado a la 1, más el siguiente término debería de ser entonces 3 por a sub 3 por z menos z sub 0 elevado a la 2 y así sucesivamente. ¿Lo ven? Entonces lo que tendríamos sería algo así. La derivada sería la sumatoria. Bueno, vamos a ver la sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito de k por a sub k por z menos z sub 0 elevado a la k menos 1. ¿Cierto? Esta sería la forma de poder entonces, a partir de una serie que nosotros ya conocemos y que tiene una serie de potencias, podemos entonces encontrar la serie de potencias de su derivada. Recuerden que aquí hay que conocer las derivadas de ciertas funciones. Por ejemplo, yo puedo tener la derivada de la función seno y yo sé que la derivada de la función seno es coseno. O sea que yo puedo, a partir de una, encontrar la otra usando el teorema de diferenciación término a término, que es el segundo teorema que tenemos aquí. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque en algunos casos ya está dado, pero pudiéramos comprobarlo, en efecto, que en efecto eso es. Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar algunos de estos teoremas y pues también vamos a calcular radios de convergencia. Bueno, aquí tenemos entonces el teorema de la serie de Taylor, donde estamos diciendo que una función analítica f dentro de un dominio D y sea z sub 0 un punto de ese dominio, entonces esa función la podemos representar mediante una serie de potencias y esta serie de potencias le vamos a llamar serie de Taylor, ¿de acuerdo? Donde claramente pueden ver ustedes que el a sub k es la késima derivada evaluada en z sub 0 sobre k factorial. Ahora, ¿qué tenemos que ver aquí? Tenemos que ver que la derivada késima existe y existe en el punto z sub 0. Por eso vamos a decir que el teorema nos dice que es válida para el círculo más grande C con centro en z sub 0 y de radio R que está en D totalmente contenido. Es decir, yo tengo un dominio D y yo puedo centrar un punto aquí z sub 0. Entonces, ¿quién es R? Bueno, R es el círculo más grande que yo puedo formar, pero que esté en D. Por ejemplo, podría ser ese. Uno más grande. ¿Qué pasaría con uno más grande, chicos? Esta sería C, ¿cierto? Todo esto que tengo acá es D. Entonces, yo puedo poner otro por acá. El círculo más grande que yo puedo poner centrado en Z sub 0 y de radio R, pues podría ser ese. Porque uno más grande pues ya no estaría completamente contenido en D. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos permite esto? Bueno, nos permite representar funciones continuas. Vamos a centrarnos en las funciones continuas porque, bueno, pues vamos a comenzar con lo fácil, ¿no? No podemos comenzar con funciones discontinuas en un punto, pero sí podemos comenzar con funciones continuas en un punto. Ejemplo, a continuación les voy a poner algunos ejemplos de series de Taylor para
funciones continuas que ya conocimos, que eran continuas en variable real, como la función exponencial o las funciones seno y coseno, pero que también en variable compleja son continuas. ¿De acuerdo? Entonces, veamos a continuación los siguientes o las siguientes representaciones mediante series de potencias. ¿Ok? Entonces, veamos a continuación lo siguiente. Entonces, aquí tenemos en resumen, ¿verdad? Las importantes series de Taylor de Maclaurin, que son series de Taylor centradas en z igual a 0, la función e a la z, la función seno, y la función seno, que la podemos derivar término a término, ¿verdad? Y poder calcular a partir de la función seno, la serie de Maclaurin, bueno, pues de la otra forma. Si derivamos término a término, vamos a ver que la derivada de cada uno de los elementos de la serie de Maclaurin de seno se convierten en los elementos de la serie de Maclaurin de la serie coseno. Así pues, estas son las mismas que vimos en variable real. Entonces, estas son muy importantes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo de representación de serie de Maclaurin o de serie de Taylor. Vamos a verlo ahora, ¿verdad? Donde vamos a querer representarla a partir de algunas series conocidas. Bueno, entonces, queremos encontrar una expansión de Maclaurin. Recordemos que por la serie geométrica, nosotros podemos calcular que la serie geométrica que tenemos acá, la podemos escribir como 1 entre 1 menos z, si y solo si el valor absoluto de z es menor que 1. Es decir, desde aquí podemos ir viendo que esta serie va a converger solo si el valor absoluto del número complejo es menor que 1. Entonces, nosotros sabemos, veamos, ¿verdad? Que por la serie geométrica podemos expresar esto como esta serie que tenemos aquí. Pero además, si nosotros aplicamos la diferenciación término a término, esto va a ser igual a la derivada en el otro lado, ¿cierto? Esto por el teorema número 2. Uno de los teoremas que enunciamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? ¿A qué es igual la derivada de esto? Bueno, veamos lo fácil, miren. Si ustedes no lo recuerdan o les cuesta un poquito, lo podemos escribir así, miren. Si nosotros queremos derivar esto, entonces lo podemos escribir de esta forma. Sería menos 1 menos z elevado a la menos 2. ¿No es cierto? Y esto es menos 1 entre 1 menos z elevado al cuadrado. ¿Cierto, chicos? Sí. Pero la derivada, además, por cierto, la derivada interna de esto es negativo 1. Así que esto es igual a 1 entre 1 menos z al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a, bueno, la derivada de 1 es 0. La derivada de z es 1. La derivada de z al cuadrado es 2z. La derivada del siguiente sería 3z cuadrado. La derivada del siguiente sería entonces 4z a la 3. O sea que esto lo podemos representar como una serie. ¿De dónde a dónde, chicos? La serie de k igual a dónde. De 1 infinito. Bueno, yo podría ponerlo Cero, así. creo. Podemos comenzarlo 0. con 0. La llevamos al infinito. ¿De quién? De, sería Bueno, de K. yo pudiera KZ. ponerlo así, k más 1, ¿verdad? Por Elevado a z la. Sí, por Z. elevado a la. Yo digo que por aquí va saliendo, ¿ah? Sí, sí. ¿Cierto?
¿Sí o no? Que también se puede escribir así, como la serie desde k igual a 1 hasta el infinito, ¿de quién? De k por z a la k menos 1. Y ya está, y esta es la representación de Maclaurin. Pueden ver claramente que z sub 0 es 0. ¿No es cierto? E inclusive pudiéramos hacer otros análisis, como por ejemplo el radio de convergencia. ¿Ok? Pero, bueno, no está difícil comprobar cuál es el radio de convergencia de esta serie. De hecho, de cierta forma ya lo mencionamos en algún momento. ¿Ok, chicos? ¿Qué les parece? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Entonces se dice que esta serie converge a cero, entonces converge todo en el plano complejo. ¿Ya lo calculó? Ahorita. Pues haciendo una suposición por viendo la forma geométrica, pero Bueno, hay que hacer el cálculo, ¿no? bueno, sí. Bueno, chicos, nos vamos a quedar acá entonces. Nos vemos el miércoles y luego el viernes.